la parte de la glándula tiroides, que la vamos a considerar como una glándula neuroendocrina, que está acá al pie del cartílago tiroides, como se ve acá, básicamente. Tiene dos lóbulos, esto igual es un repaso porque ya lo vieron, y básicamente está unido por esta parte central que se llama el istmo. En condiciones normales pesa entre 15 y 30 gramos. En condiciones normales, ya si está afectada por cualquier otra patología, pues vamos a tener una serie de condiciones diferentes. Células importantes presentes en ellas. Entonces tenemos las células foliculares y las parafoliculares. Las células foliculares van a estar presentes en un 99% en esta glándula. ¿De qué se encargan? De producir las hormonas tiroideas. Es la principal función. Es decir, que van a producir la T3 y la T4. La T3 triyodtironina y la T4 básicamente es la tiroxina o tetrayodtironina, que si va a estar alterado, pues ahorita miramos la serie de implicaciones que tiene como repaso. Entonces, la mayoría está compuesta por estas células foliculares. El 1% solo son células parafoliculares en menor proporción que se va a ver. Esto no lo vamos a ver así en cirugía, sino que básicamente estas parafoliculares se encargan de regular los niveles de calcio, ¿sí?, en la sangre. Y las otras dos se encargan del metabolismo basal, T3 y T4, es la principal función, siendo pues las mayormente afectadas las foliculares, que son las encargadas de la producción de las hormonas tiroideas. Acá este es el resumen, que básicamente todo esto está regulado por la TSH. ¿Qué acción tienen? Esa es la del examen siempre. ¿Qué acción tienen estas hormonas tiroideas importantes en el cuerpo? Aumentan el consumo de oxígeno, por eso es que son súper importantes en el metabolismo basal del cuerpo, que si están alteradas, si tenemos hipertiroidismo, que va a presentar el paciente, usualmente son pacientes que van a estar de bajo peso, y al contrario, hipotiroidismo, pues son pacientes que van a estar obesos, ¿verdad? Porque va a estar afectado el metabolismo basal. ¿Por qué? Porque aumentan el consumo de oxígeno y son súper importantes en esta parte del metabolismo del cuerpo, en la utilización del ATP, ¿sí? Entonces por eso debe estar en un nivel estable. Promueve la maduración de los tejidos, por eso es súper importante a nivel de la embriogénesis, en el desarrollo embrionario, para que se forme la diferenciación de estos tejidos y no exista alteración a nivel del componente de los niños. Estimula el sistema nervioso central, la conductividad que hay a nivel neuronal, entonces por eso también es importante este equilibrio en esas hormonas tiroideas, si no pues el paciente va a tener una serie de complicaciones a nivel neurológico que requiere también remisión, igual que la conductividad. Si yo me expongo a un medio externo que implique peligro o algún tipo de lesión, yo voy a reaccionar, ¿verdad? Si hay fuego, pues yo no voy a meter el dedo porque me voy a quemar, igual que cuando existe alguna exposición a un objeto cortopunzante, vamos a tener esa misma reacción por la parte de la conductividad a esa exposición. Permite la termorregulación también, ¿sí?, que vamos a tener a nivel corporal, a la exposición del calor, a la exposición exagerada también a bajas temperaturas. Si funciona de forma adecuada, voy a tener una termorregulación. Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción de ese músculo cardíaco, pues por eso se puede asociar a veces en pacientes con una disminución o un aumento exagerado de esta frecuencia, pues que también tiene que ser vigilada con medicamentos también, con la parte de cardiología asociado a este desequilibrio hormonal que pueden llegar a presentar los pacientes. Dentro de esas alteraciones de esa función tiroidea, entonces el hipertiroidismo, cuando hay un aumento de esa secreción, pues el paciente va a presentar una serie de problemas que ya se evidencia con la parte del estudio de estas hormonas.
Entonces aumenta el índice metabólico, son pacientes que comen y comen y comen y que generalmente pues no se les ve que aumenten de peso, intolerancia al calor, a pesar de tener un buen apetito, pues los pacientes que es difícil ganar peso. Se asocia con la enfermedad de Graves, V, no velaria, la enfermedad de Graves que básicamente cuando hay un aumento excesivo de esa hormona tiroidea son pacientes que pueden tener acá esta parte del agrandamiento también de esa glándula tiroides y esto va a ocasionar esoftalmo. Son pacientes con los ojos saltones y salidos y generalmente pues estos pacientes cursan con esta serie de hipertiroidismo que debe ser tratado con medicamentos para estabilizar esta producción excesiva, ocasiona calor, intolerancia, ansiedad, son pacientes que viven ansiosos a toda hora, pues asociado a este tipo de hormonas que están aumentadas de forma exagerada. Entonces, el exoftalmo es una de las principales características de estos pacientes. El hipotiroidismo es lo contrario. Entonces, acá vamos a tener déficit en la secreción de estas hormonas tiroideas y básicamente son pacientes obesos, con pereza mental, que a toda hora están con astenia, fallas en las funciones corporales, no pueden ejercer de forma adecuada actividades que impliquen bastante movimiento o estar siempre en estado de vigilancia, porque el déficit de estas hormonas va a ocasionar que estas personas sean así o que se quedan dormidas en clase a toda hora, ¿sí? Pueden ser que sean hipotiroideos, ¿sí? Suele suceder. Se asocia con el cretinismo, si esto es una enfermedad que básicamente afecta en la vida fetal y la infancia, pacientes hipotiroideos que no van a tener un desarrollo adecuado del esqueleto ni una maduración, por lo tanto van a ser usualmente enanos, ¿sí? Entonces va a estar asociado con este déficit de estas hormonas y que pues también el tratamiento médico es súper importante para regular el déficit que poseen de forma normal. El mixedema, pues también esto ya no afecta a los niños sino a los pacientes adultos, son las bolsas que aparecen a nivel del párpado inferior y que también pues está asociado con este déficit de estas hormonas tiroideas. Igual pues hay tratamientos estéticos, ¿sí? Para estos mixedemas con buenos resultados, pero pues aparte del tratamiento estético hay que mirar la parte de la función metabólica del paciente para suplir esta deficiencia. El bocio también puede estar presente dentro de las indicaciones quirúrgicas. Cuando hay un aumento de tamaño de esta glándula, puede provocar hiper o hipo, cualquiera de las dos. ¿Cómo se sabe? Pues haciendo la TSH, mirando qué es lo que tiene el paciente y asociarlo a esto. Y básicamente pues hay un déficit dietario en la parte del yodo, ¿sí? Por consumo disminuido. Estos pacientes pueden llegar a cirugía para hacer una tiroidectomía total o parcial, dependiendo de las indicaciones quirúrgicas. Generalmente cuando hay un aumento exagerado se produce una presión directa sobre la tráquea. ¿Por qué? Pues porque está ahí por vecindad. Entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la irrigación importante, cuando quitamos esa parte de la tiroides, tenemos estas tres arterias: tiroidea superior, inferior y media, homónimo al componente venoso, superior, media, inferior, igual que la parte de las arterias, que son las que vamos a seccionar y ligar en una tiroidectomía. Esta es colateral de la carótida externa, la tiroidea superior, la inferior es de la subclavia y la media del tronco arterial brachiocefálico. Y el componente venoso generalmente van a las yugulares internas, pero estas son las que vamos a ligar. Las vamos a tomar usualmente con pinzas de cística o Kelly Axon, seccionar con tijera de Metzenbaum y ligar con seda precortada, 2 ceros o 3 ceros en una tiroidectomía, para que lo tengan en cuenta en el momento de la técnica. Usualmente primero se toma la superior, luego la inferior y por último la media, igual que la parte del drenaje venoso. Dentro de las glándulas paratiroides, como lo tenemos acá, entonces
Acá tenemos la glándula tiroidea, las hormonas paratiroides, que son estas, que básicamente son como granitos de lenteja, ¿sí? Están situados por detrás de la glándula tiroides y las van a encontrar ustedes como la paratormona o la PTH, que son las mismas en su causal cuando las busquen. Dos superiores, dos inferiores, usualmente son 4, pero pues hay pacientes que pueden tener variación anatómica de 5 o más y que también pueden estar incluidas en las patologías que afectan esta glándula tiroides, pero pues de consistencia como una lenteja, puede tener un color amarillo o color marrón, son anatómicamente normales, que básicamente pues lo que se altera también es el proceso en el cual ellas intervienen, ¿sí? Estas participan principalmente en el control, la regulación del calcio y del fósforo o fosfato, por eso son súper importantes en el cuerpo, porque van a participar en la fisiología del hueso. Entonces se han visto esos pacientes que tienen muchos dientes. Bueno, entonces son pacientes que tienen demasiado componente de calcio, no hay un equilibrio entre el calcio y el fosfato, y ahí se va a ver alterado la fisiología de los huesos. Ahí pues va a intervenir ese cirujano maxilofacial cuando hay problemas de estas paratormonas o paratiroidea, se ve alterado ese metabolismo del calcio. ¿Cuál es la función de esa PTH? Absorber el calcio, que esté en un nivel adecuado, no que esté exageradamente elevado, pues porque le va a traer al paciente problemas a nivel de los huesos, de los osteoclastos. Y en el proceso de formación ósea reduce la excreción renal del calcio y aumenta la del fosfato. Entonces por eso se produce un equilibrio para que no se vayan a producir patologías asociadas a estos componentes, porque la absorción del calcio se da la reabsorción en el intestino. Entonces por eso es importante que exista un nivel adecuado de estos componentes en la sangre, ¿sí? Que no estén alterados. ¿Cuáles son las patologías asociadas a la PTH o a la paratormona? Entonces básicamente, si hay un desequilibrio entre el componente del calcio y del fosfato, esos son pacientes que pueden tener muy poco calcio y una cantidad exagerada o elevada del fosfato. Si no existe un equilibrio, entonces ahí miramos estas patologías, por ejemplo, como los adenomas paratiroideos, que puede ser una indicación quirúrgica para hacer la resección, o el hiperparatiroidismo, cuando hay un aumento exagerado del calcio y un bajo nivel del fosfato, los pacientes usualmente van a tener problemas a nivel dentofaciales. Y esto lo tiene que ver el cirujano maxilofacial, realizar cirugía facial, porque son pacientes que tienen o déficit, si tengo hipoparatiroidismo, déficit dental o déficit en el desarrollo óseo a nivel de componente facial, que esto se puede evidenciar en una panorámica. Esto ya no es de cirugía general, sino lo debe tratar el cirujano maxilofacial, ¿sí? El cirujano encargado de básicamente de esto. ¿Sí? Entonces estas serían las principales indicaciones. Ahora, las glándulas salivales, eso es un pequeño repasito porque esto generalmente lo realiza el otorrino, que es el encargado de realizar estos procedimientos quirúrgicos. Las mayores, parótidas submaxilar y sublingual. Hay cirujanos de cabeza y cuello que realizan parotidiectomías, pero la submaxilar y sublingual es campo de otorrino. ¿Sí? Esto lo va a realizar otorrino. Y las menores, hay cientos de glandulitas pequeñas a nivel de la cavidad bucal, de la parte del paladar blando, que pues no tienen implicaciones importantes a nivel patológico. Las que tienen implicaciones son la parótida, que ahí realizamos parotidiectomías, las submaxilares y sublinguales, que las opera el cirujano de otorrino, ¿sí? La parótida, que es la que nos va a competir a nosotros. Entonces vamos a encontrarlo acá en la fosa retromandibular, al lado y lado. Este sería el conducto sternum o destensen, que drena el segundo molar superior, importante para llevar la saliva a la boca y que yo pueda deglutir.
Si no tengo saliva, pues yo no puedo tragar, ¿verdad? Yo no puedo tragar el alimento en seco porque me voy a atorar. Entonces, por eso presenta una función súper importante. Importante cuando se hace parodiectomía, tener en cuenta el nervio facial, la vena retromandibular y la parte de la carótida común a nivel izquierdo. Son súper importantes en este momento de la disección. Entonces, viéndolo así de forma lateral, usualmente pesa entre 15 y 30 en estado normal gramos. Ya si el paciente tiene un adenoma parotideo, ya es diferente, pero pues básicamente acá vamos a encontrar el triángulo submaxilar, que sería con la glándula submaxilar. Acá estaría la parte del mentón y acá estaría por la parte del lóbulo como tal, que es el que se va a extirpar en cirugía. Acá se ve mejor. Entonces tenemos el pabellón auricular, la localización lateral. Acá estaría la parte del nervio facial, que es una de las principales complicaciones en una parodiectomía, que yo pueda lesionar el nervio facial en el momento de hacer la resección. Se puede presentar o no, pero pues la idea es utilizar un aparato parecido a un electrobisturí que se llama estimulador de nervio, para que el cirujano pase acá impulsos eléctricos y vaya determinando por dónde va ese nervio facial y no lesionarlo. ¿Por qué? Pues porque si no tendríamos una parálisis del facial que puede ser transitorio, que con terapia mejora, que el paciente no se va a morir si se lo lleva, ¿no? Se somete a terapia. Acá estaría la glándula submaxilar, la parte del músculo macetero, acá el miloioideo. Esto es otro conducto de Wharton, este sería el conducto extenso o de Stenham, importante a tenerlo en cuenta como el músculo macetero, el esternocleidomastoideo, y el abordaje sería acá a este nivel, ¿sí? Derecho o izquierdo dependiendo de la afectación. Entonces, igual la vista lateral y dependiendo pues dónde esté localizada la lesión, importante pues que va a estar irrigado por esa arteria facial transversal en su mayor proporción y drena generalmente a la superficial temporal y a la facial posterior. Usualmente estas dos son los dos principales drenajes venosos de esa parótida, y la otra parte sería el conducto externo o extenso, importante pues en ese proceso de resección quirúrgica. Acá está el sentido molar superior, el conducto como drena y como ayuda acá a la parte del proceso de salivación. Entonces, por eso es importante, y una de las principales funciones de 4 a 6 centímetros usualmente mide ese conducto cuando llega y se abre a la boca. Eso era un repaso porque ustedes me dijeron que ya viene eso. Eso dijo gente, ¿no?